Mi marido se perdió el nacimiento de nuestro hijo. El partido se fue a tiempo extra. Le envió un mensaje de texto a su hermana. Ella dijo, algunas personas son demasiado dramáticas con el parto. Sostuve a mi bebé sola hasta que la enfermera entró con una pequeña caja cerrada. Alguien me dijo que te diera esto si él no aparecía. La prueba de embarazo tembló en mis manos como una hoja en el viento de invierno. 2 líneas rosas me devolvieron la mirada, audaces e innegables. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras presionaba mi palma contra mi estómago a un plano, imaginando la pequeña vida creciendo dentro. Este era el momento con el que había soñado desde que era una niña pequeña jugando con muñecas. Salí corriendo por la puerta del baño, con la prueba apretada en mi puño como un billete de lotería ganador. «Andrew», grité, mi voz quebrándose de emoción, «Andrew, ven aquí, tienes que ver esto». Levantó la vista de su teléfono, molesto por la interrupción. Sus ojos se dirigieron a la prueba, luego volvieron a su pantalla. «Vale», dijo, como si le acabara de decir que nos habíamos quedado sin leche. Eso es algo. Mi mundo acababa de cambiar de eje, y él lo llamó algo. Antes de continuar, quiero agradecerles por unirse a mí para compartir estas historias que importan. Si crees que cada mujer merece un apoyo inquebrantable durante los momentos más vulnerables de su vida, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más madres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla esta poderosa historia. El silencio que siguió se sintió como hielo formándose en mis venas. Esperé a que saltara, me diera vueltas, llamara a su familia. En cambio, se desplazó por lo que fuera más importante en su teléfono. La alegría que había estado burbujeando en mi pecho comenzó a desinflarse, lenta y dolorosamente. «¿No estás emocionado?», susurré, mi voz apenas audible. «Claro, cariño, solo estoy procesando». Ni siquiera me miró. Esa noche me quedé despierta planeando nuestro anuncio. Tal vez una foto linda con zapatos de bebé, o un pastel con las palabras próximamente escritas en glaseado. Imaginé los gritos de alegría, los abrazos de felicitación, la planificación inmediata para los baby showers y los colores de la habitación del bebé. El sueño llegó intermitentemente, lleno de sueños de pequeños dedos y primeros pasos. La primera cita con el médico llegó como la mañana de Navidad. En mi mente, me había tomado un tiempo libre en el trabajo, había comprado un cuaderno especial para registrar todo lo que decía el médico. Incluso empaqué bocadillos para Andrew, sabiendo que se ponía de mal humor cuando tenía hambre. Nunca apareció. Me senté en esa sala de espera estéril rodeada de parejas radiantes tomadas de la mano, mi teléfono zumbando con sus excusas, surgió una reunión de emergencia. «¿Estarás bien? Solo obtén la información básica». La enfermera dijo mi nombre y entré sola en esa sala de examen. La doctora Martínez sonrió cálidamente mientras rociaba gel frío en mi estómago, pero sus ojos seguían dirigiéndose a la silla vacía a mi lado. «¿Dónde está papá hoy?», preguntó amablemente. «Emergencia laboral». Mentí, las palabras tenían un sabor amargo en mi boca. El latido del corazón llenó la habitación, rápido, fuerte, decidido. Miré la imagen granulada de la ecografía, tratando de distinguir una nariz o pequeños dedos, y sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. Se suponía que este era nuestro momento. En cambio, lo estaba compartiendo con una amable desconocida que me entregó pañuelos de papel y fingió no notar mi anillo de bodas. Esa noche le mostré a Andrew las fotos de la ecografía con manos temblorosas. Las miró tal vez durante 3 segundos antes de colocarlas en la encimera de la cocina junto al correo basura y los folletos de la tienda de comestibles. «Genial», dijo. «¿Parece una mancha, o una mancha de bebé?» La segunda cita fue y vino de la misma manera. Luego la tercera. Cada vez Andrew tenía una excusa más elaborada: presentación del cliente, el jefe convocó una reunión de emergencia, el tráfico era una locura. Dejé de pedirle que viniera. La decepción se estaba volviendo demasiado pesada para llevarla. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de supervivencia. Cada domingo en la casa de Penélope, me sentaba en esa mesa de comedor de gran tamaño, mi mano instintivamente se movía hacia mi vientre creciente, esperando que alguien se diera cuenta, hiciera preguntas, mostrara emoción. «Tengo escaleras», dijo. Los ojos de Penélope se entrecerraban cada vez que me miraba,
como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Violet susurraba algo en su oído, y ambas miraban hacia mí con expresiones que no podía entender del todo: lástima, disgusto, desaprobación. «Te ves cansada», dijo Penélope una noche, su voz goteando con falsa preocupación. «¿Te estás cuidando?» «Estoy bien», respondí, forzando una sonrisa, «solo las cosas normales del embarazo». «Cosas del embarazo», repitió, como si saboreara algo amargo. «Sabes, algunas personas no están hechas para la maternidad. No hay nada de qué avergonzarse». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Violet asintió sabiamente desde el otro lado de la mesa, su boca formando una fina línea de acuerdo. «Creo que seré una buena madre», dije en voz baja, mi voz apenas por encima de un susurro. Penélope se inclinó hacia adelante, sus uñas perfectamente manicuradas golpeando contra el mantel. «Cariño, apenas puedes manejar tu propia vida. Llamaste enferma 3 veces el mes pasado. Lloras con los comerciales. ¿Estás segura de que este bebé es una buena idea?» La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie en la esquina. Andrew no dijo nada. No me defendió, no le dijo a su hermana que se detuviera. Simplemente cortó su bistec y masticó lentamente como si la conversación no le importara. Me excusé para ir al baño y lloré hasta que mis ojos estuvieron hinchados y rojos. Cuando regresé, estaban discutiendo planes de vacaciones para el próximo verano, planes que aparentemente no incluían acomodar a un recién nacido. Lo peor fue ver a Andrew con los hijos de Aria. Cada fin de semana se transformaba en esta increíble figura de tío. Llegaba a su casa con bolsas llenas de juguetes y golosinas, su rostro iluminándose en el momento en que esos niños corrían hacia él. Pasaba horas enseñándoles a lanzar un balón de fútbol americano, ayudándoles con la tarea, construyendo elaborados fuertes de almohadas. «El tío Andrew es el mejor», gritaba Mason, de 7 años, lanzándose a los brazos de Andrew. Observaba desde la ventana de la cocina cómo Andrew levantaba al niño en el aire, ambos riendo hasta que les dolían los costados, la ternura en sus ojos, la paciencia en su voz. ¿Dónde estaba esa energía cuando pregunté si podíamos empezar a comprar artículos para bebés? «Tenemos tiempo», decía cada vez que mencionaba cunas o asientos de coche. «No seas tan insistente con eso», como si querer prepararnos para nuestro hijo me hiciera exigente. La casa de Aria se convirtió en un santuario para sus hijos, fotos por todas partes, obras de arte cubriendo el refrigerador, juguetes esparcidos con cariño por cada superficie. Nuestra casa permaneció sin cambios, como si el embarazo fuera algo que le estuviera sucediendo a otra persona por completo. La reacción de mi propia madre fue la que más me dolió. Había esperado que estuviera encantada de convertirse en abuela, que inmediatamente comenzara a tejer mantas y planear celebraciones. En cambio, trató mi embarazo como una fase inconveniente por la que estaba pasando. «Mamá, ¿quieres sentir al bebé patear?», pregunté durante una de nuestras citas para tomar café, colocando su mano en mi vientre redondeado. Se apartó como si la hubiera quemado. «Está bien, querida. Estoy segura de que es agradable, agradable». Los primeros movimientos de mi hijo fueron agradables. Cuando mencioné posibles nombres, de repente recordaba algo urgente que necesitaba discutir sobre su club de lectura o los vecinos. Cuando mencioné que tenía miedo al parto, agitaba la mano con desdén. «Estás siendo dramática, como de costumbre. Las mujeres han estado teniendo bebés durante miles de años. Ya lo resolverás». Dramática, la palabra me seguía a todas partes, una letra escarlata invisible que me hacía cuestionar cada emoción, cada preocupación, cada momento de alegría que me atrevía a sentir. El aislamiento era sofocante. Me desplazaría por las redes sociales, viendo a otras mujeres embarazadas rodeadas de familias que las apoyaban, elaborados baby showers, parejas que parecían genuinamente emocionadas. El contraste hacía que mi pecho doliera con una soledad tan profunda que se sentía como ahogarse. Luego estaba Chelsea. Ella no hacía grandes gestos ni ofrecía consejos no solicitados. Simplemente aparecía. Cuando le envié un mensaje de texto diciendo que tenía otra cita para una ecografía, se tomó un tiempo libre en el trabajo sin que se lo pidieran. Cuando las náuseas matutinas me dejaban incapaz de comer nada más que galletas saladas, aparecía en mi puerta con sopa casera y té de jengibre. «No tienes que hacer esto», le dije una tarde mientras doblaba ropa pequeña que había comprado en secreto para el bebé. «Lo sé»,
dijo simplemente. Quiero hacerlo. Era la única que preguntaba cómo me sentía y realmente esperaba una respuesta, la única que tocaba mi vientre con reverencia en lugar de obligación, la única que entendía que este embarazo no se trataba solo del bebé, se trataba de que yo me convirtiera en madre, asustada, emocionada y desesperadamente necesitada de apoyo. Esos momentos tranquilos con Chelsea se convirtieron en mi línea de vida, la única evidencia de que mi alegría le importaba a alguien. Mientras todos los demás deseaban que mi embarazo terminara, ella me ayudó a abrazarlo, un gesto amable a la vez. El dolor me golpeó a las 11:47 de la noche de un martes, rasgando mi espalda baja como un rayo partiendo un árbol. Había estado acostada en la cama, con una mano descansando sobre mi vientre hinchado, escuchando la respiración constante de Andrew a mi lado. La contracción duró 30 segundos. Conté cada uno de ellos antes de liberar su agarre y dejarme jadeando. Andrew, susurré, sacudiendo su hombro suavemente, creo que está empezando. Murmuró algo incoherente y se alejó de mí. La segunda contracción llegó 12 minutos después, más fuerte esta vez, envolviendo toda mi sección media como un tornillo de banco. Agarré las sábanas y respiré a través de ella como habíamos practicado en esas clases a las que asistí sola. A la 1:15 de la madrugada, venían cada 8 minutos. Me senté en el borde de nuestra cama cronometrando cada ola con el cronómetro de mi teléfono, mis manos temblando mientras finalmente aceptaba lo que estaba sucediendo. Esto era todo. Después de 9 meses de ser ignorada, descartada y deseada lejos, mi bebé estaba lista para hacer su entrada. Andrew, dije más fuerte, mi voz quebrándose de urgencia, las contracciones son regulares. Necesitamos ir al hospital. Abrió un ojo, entrecerrando los ojos hacia mí en la oscuridad. ¿Estás segura? Los primeros bebés suelen tardar una eternidad. No puede esperar hasta la mañana. Otra contracción me agarró antes de que pudiera responder, obligándome a ponerme de pie y a un movimiento de balanceo que parecía ayudar con el dolor. Cuando pasó, estaba llorando. Estoy segura, susurré, por favor. Suspiró dramáticamente, el sonido de un hombre al que se le pide que realice la tarea más irrazonable imaginable. Bien, déjame vestirme. Mientras se movía con la urgencia de alguien que se dirigía a una cita con el dentista, llamé a la lista de números que había programado cuidadosamente en mi teléfono hace meses, los miembros de la familia que se suponía que se preocupaban, las personas que deberían estar corriendo para presenciar este milagro. El teléfono de Andrew zumbó con mi mensaje de texto. Su respuesta llegó de inmediato, el partido se fue a tiempo extra. Miré esas 4 palabras hasta que se volvieron borrosas. No, te amo, no voy en camino, ni siquiera buena suerte, solo una excusa sobre un partido de baloncesto que importaba más que el nacimiento de su hijo. Mis dedos temblaron mientras me desplazaba al siguiente número, Penélope. Seguramente ella querría estar aquí para la llegada de su sobrino, a pesar de todo. La llamada fue directamente al buzón de voz, su voz nítida y profesional. Has llegado a Penélope, deja un mensaje. Penélope, soy yo, estoy de parto. Nos dirigimos al hospital ahora. Pensé, esperaba, que quisieras estar allí. Mi voz se quebró en la última palabra. El teléfono de Bayelit sonó 6 veces antes de cortar al buzón de voz. Zachary hizo lo mismo. Ellis fue directamente al mensaje automatizado. Incluso Aria, la hermana de Andrew, que vivía a 20 minutos, no respondió. A las 3:30 de la madrugada, estaba en una cama de hospital, vestida con una bata delgada que me hacía sentir expuesta y vulnerable. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, proyectando todo con un brillo áspero y clínico. Andrew me había llevado allí a regañadientes, luego encontró inmediatamente la silla más cómoda en la esquina y se quedó dormido. ¿Primer bebé?, preguntó la enfermera Patricia, una mujer de unos 50 años con ojos amables y manos suaves. Sí, logré decir entre las contracciones, que ahora venían cada 5 minutos. ¿Dónde está tu familia? ¿Tu mamá? ¿Hermanas? Miré la forma de dormir de Andrew, luego a mi teléfono, que mostraba 0 llamadas perdidas y 0 mensajes nuevos. Están ocupados esta noche. La expresión de Patricia se suavizó con comprensión. Probablemente había visto esto antes, mujeres de parto solas mientras sus sistemas de apoyo fallaban. Apretó mi mano brevemente antes de verificar mi progreso. Lo estás haciendo genial, cariño, anunció.
Las horas pasaron con precisión mecánica. Las contracciones iban y venían como olas del océano, cada una más fuerte que la anterior. Respiré a través de ellas, agarré las barandillas de la cama y miré la puerta con esperanza. Cada vez que los pasos resonaban en el pasillo, seguramente alguien vendría. Seguramente Andrew se despertaría y se daría cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Seguramente mi teléfono sonaría con disculpas frenéticas y promesas de correr de inmediato. En cambio, el silencio se extendió interminablemente, roto solo por el pitido rítmico de los monitores y el ronquido ocasional de Andrew. A las 6:45 de la mañana, mi bolsa se rompió con un chorro que empapó las sábanas y envió una nueva ola de pánico a través de mi pecho. Las contracciones se volvieron implacables, dándome apenas 30 segundos entre cada ola aplastante. «Andrew», grité, mi voz ronca por horas de respiración controlada. «Andrew, despierta». Se removió, frotándose los ojos. «¿Qué hora es?» «El bebé viene, realmente viene». «Llama a tu familia». Buscó a tientas su teléfono, entrecerrando los ojos a la pantalla. El partido terminó a las 2 de la madrugada. Probablemente todos estén dormidos. Mientras yo estaba trayendo a su hijo al mundo, todos estaban dormidos. Fue entonces cuando escuché pasos corriendo en el pasillo, rápidos, decididos, acercándose. Mi corazón saltó con desesperada esperanza. Finalmente, alguien había venido. Chelsea irrumpió por la puerta como un huracán, su cabello pegado a su cabeza por el aguacero afuera, su chaqueta goteando charcos en el piso estéril, sus ojos salvajes de preocupación y agotamiento, como si hubiera estado conduciendo toda la noche. «Lo siento», jadeó, corriendo a mi lado. «Vine tan pronto como recibí tu mensaje. El tráfico era horrible, y luego no pude encontrar estacionamiento». «Viniste», sollocé, extendiendo la mano hacia la suya. «¿Realmente viniste?» Apretó mis dedos con fuerza, su presencia llenando de inmediato el vacío emocional que me había estado consumiendo durante horas. «Por supuesto que vine. No me perdería esto por nada». Las siguientes horas se volvieron borrosas en una neblina de dolor, agotamiento y la voz constante de Chelsea guiándome a través de cada contracción. Me limpió la frente con paños fríos, me tomó la mano cuando el dolor se volvió insoportable y discutió con las enfermeras cuando intentaron apresurar los procedimientos para los que no estaba lista. «Necesita más tiempo», insistió Chelsea cuando una enfermera sugirió acelerar las cosas. «Deja que su cuerpo haga lo que necesita hacer». Andrew se despertaba ocasionalmente para revisar su teléfono o preguntar si ya había pasado algo, luego volvía a dormirse, como si este fuera solo otro martes. El contraste entre su indiferencia y la feroz defensa de Chelsea se hizo más marcado con cada hora que pasaba. A las 2:17 de la tarde, después de 14 horas de parto, mi hijo entró al mundo con un grito penetrante que resonó en las paredes del hospital. La doctora Martínez lo colocó sobre mi pecho, este pequeño ser humano perfecto cubierto de vernix y sangre, sus ojos apretados mientras anunciaba su llegada a cualquiera que quisiera escuchar. Miré su rostro arrugado, sus dedos increíblemente pequeños, su mata de cabello oscuro, y sentí que mi corazón se rompía y se curaba simultáneamente. Era hermoso. Estaba sano. Era mío. Pero la sala de partos, que debería haber estado llena de vítores, felicitaciones y llamadas telefónicas emocionadas, contenía solo al personal médico, un marido durmiendo y mi mejor amiga, que estaba llorando casi tan fuerte como yo. «¿Cómo se llama?», preguntó la enfermera Patricia amablemente, preparando el certificado de nacimiento. Miré a Andrew, esperando que participara en este momento al menos. Levantó la vista de su teléfono lo suficiente como para encogerse de hombros. «Lo que quieras». «James», susurré, el nombre que había estado guardando en mi corazón durante meses. «James Andrew». Incluso después de todo, le di a nuestro hijo el nombre de su padre. «¿Contacto de emergencia?», continuó Patricia. Hice una pausa, mirando alrededor de la habitación casi vacía, a Andrew, que ya había regresado a su teléfono, a la puerta, que permanecía cerrada para todos los miembros de la familia que no se molestaron en presenciar este milagro. «Solo yo», dije finalmente, mi voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por mis mejillas. Mientras limpiaban a James y lo pesaban, conté el silencio,
No llegaban llamadas de felicitación, ni entregas de flores, ni familiares emocionados exigiendo sostener al miembro más nuevo de la familia, solo el pitido silencioso de las máquinas y el suave tarareo de Chelsea mientras me ayudaba a superar los primeros momentos de la maternidad. La soledad se sentía más pesada que las contracciones, instalándose en mi pecho como un peso físico que llevaría para siempre. En esa sala de recuperación, sosteniendo a mi hijo perfecto mientras el mundo seguía adelante sin nosotros, finalmente entendí el verdadero significado de estar sola. El suave golpe apenas se registró por encima del zumbido constante del equipo médico. Estaba perdida estudiando las pequeñas uñas de James, maravillándome de lo perfectas que eran, cuando la enfermera Patricia abrió la puerta con una vacilación inusual. «Disculpa, cariño», dijo, su voz con una extraña formalidad que no había escuchado antes. «Tengo algo para ti». Sostenía una caja plateada del tamaño de un joyero, su superficie brillando bajo las duras luces del hospital. Un intrincado candado aseguraba el frente, y una pequeña placa de latón llamó mi atención. El metal se sintió frío y pesado en mis manos, sustancial de una manera que sugería importancia. «Esto vino de un bufete de abogados en el centro», continuó Patricia, mirando a Chelsea con obvia curiosidad. «El repartidor fue muy específico. Dijo que te lo diera solo si estabas sola durante tu parto». Mi corazón se detuvo. «¿Sola?» «Tenía una lista de nombres», dijo, sacando un papel doblado de su bolsillo. Dijo, «si alguna de estas personas estaba aquí contigo, debería quedármelo hasta que se fueran». El papel tembló en mi mano libre mientras lo desdoblaba. Allí, en una letra legal pulcra, estaban los nombres que habían atormentado mi embarazo: Andrew Michey, Penelope Michey, Violet Chin, Zachary Ross, Ellis Santos, Aria Michey. Todos los que deberían haber estado aquí. Todos los que no estaban. «No entiendo», susurré, mirando la caja con creciente aprensión. «¿Quién envió esto?» Patricia se encogió de hombros con simpatía. «El bufete de abogados de Henderson y Asociados». «Eso es todo lo que sé, cariño». Chelsea se acercó, sus ojos fijos en el misterioso contenedor. ¿Debería? «Quédate», dije rápidamente, «por favor quédate». El candado era antiguo, requiriendo una pequeña llave que colgaba de una delicada cadena envuelta alrededor de la caja. Mis dedos temblaron mientras la insertaba, el mecanismo haciendo clic con un sonido que pareció resonar en la habitación silenciosa. La tapa se abrió con un suave crujido, revelando un forro de terciopelo burdeos que se veía caro y bien mantenido. Anidado en el interior había un sobregrueso sellado con cera roja oscura que tenía una impresión que reconocí de inmediato. «Oh, Dios mío», respiré, casi dejando caer la caja. Era la impresión del anillo de sello de mi padre, el que había usado todos los días de mi infancia, el que había jugado durante largos viajes en coche, el que había sido enterrado con él hace 6 semanas. «¿Qué es?», preguntó Chelsea, su voz apenas por encima de un susurro. «Es de mi papá». Las palabras salieron estranguladas, como si mi garganta hubiera olvidado cómo funcionar. «Pero eso es imposible, él se ha ido por más de un mes». Jackson Reeves había muerto repentinamente de un ataque al corazón mientras dormía, dejando un testamento que parecía sencillo y una hija que pensaba que lo sabía todo sobre su vida. Aparentemente, se había equivocado. Chelsea tomó suavemente a James de mis brazos, colocándolo en la cuna del hospital para que pudiera concentrarme en el sobre. El sello de cera se rompió bajo mi pulgar, liberando el tenue aroma de la colonia que había usado mi padre, algo amaderado y cálido que hizo que mi pecho doliera de anhelo. El papel dentro era papelería gruesa y costosa con el membrete de su bufete de abogados, pero la letra era inconfundiblemente suya, la misma escritura cuidadosa que había firmado tarjetas de cumpleaños y permisos escolares a lo largo de mi infancia. «Mi querida hija», comenzaba, y tuve que dejar de leer para limpiarme los ojos. «Si estás leyendo esta carta, entonces mis peores temores se han hecho realidad. Estás sosteniendo a nuestro hijo, y sí, sé que es un niño. La técnica en tu ecografía de 20 semanas era la hija de mi cliente, y estás sola». Miré a Chelsea, que estaba meciendo suavemente a James mientras me observaba con preocupación. «¿Cómo pudo haberlo sabido?» «Sigue leyendo», instó suavemente. «He observado a la familia de tu marido durante meses, cariño. He visto cómo te tratan, cómo descartan tu alegría, cómo te hacen sentir pequeña y no deseada. Esperaba estar equivocado.
Recé para que me demostraran que estaba equivocado cuando más importaba. La carta se volvió borrosa cuando las lágrimas cayeron sobre el papel. La voz de mi padre pareció llenar la habitación, firme y protectora de una manera que necesitaba desesperadamente. Si te fallaron, si no se molestaron en presentarse para el día más importante de tu vida, entonces no merecen lo que estoy a punto de darte. Mis manos temblaron mientras pasaba la página, revelando documentos que me hicieron contener la respiración, documentos legales, escrituras de propiedad, certificados de acciones, todos con mi nombre en letra negrita y oficial. La propiedad de Riverside en Maple Street. ¿Recuerdas la casa grande con el porche envolvente que te encantaba de niña? La compré hace 3 años. Tiene un valor de $1.30 millones, y es tuya, libre y sin gravámenes. Casi dejo caer los papeles. Esa casa había sido mi favorita cuando habíamos conducido por el vecindario rico durante mis años de adolescencia. La señalaba cada vez, diciéndole a papá que viviría allí algún día. Él solo sonreía y decía, ya veremos. The Evergreen Swap Company. ¿Recuerdas cómo solía bromear sobre comprarla solo por diversión cuando sus acciones eran baratas? Bueno, lo hice. 15% de propiedad, generando alrededor de $80,000 anuales en dividendos. También tuyo. Chelsea se inclinó sobre mi hombro, sus ojos ensanchándose mientras escaneaba los documentos. ¿Estás viendo esto? Hay más, susurré, pasando a la siguiente página. El fondo fiduciario que establecí contiene $400,000 adicionales en varias inversiones. Tu madre nunca supo nada de esto. Quería proteger estos activos específicamente para ti. Pensé en todas las veces que me había preocupado por el dinero durante mi embarazo, todo el estrés sobre cómo pagaríamos el cuidado infantil y los suministros para bebés. Mientras tanto, mi padre había estado construyendo silenciosamente una fortuna para asegurar mi futuro. Pero aquí está la parte más importante, cariño, cualquiera que te haya abandonado durante tu parto, cualquiera que haya demostrado que se preocupa más por su propia conveniencia que por tu bienestar, está permanentemente excluido de beneficiarse de estos activos. La siguiente página contenía una lista detallada. El nombre de Andrew estaba allí, junto con cláusulas específicas sobre los derechos de propiedad conyugal que se anulaban debido a la falta de apoyo emocional durante el parto. Penelope, Bailey, Zach, Ellis y Aria estaban todos incluidos como beneficiarios excluidos debido a la ausencia durante el parto de la hija de Grant. Hice que un investigador privado confirmara que cada uno de estos individuos recibió notificación de tu fecha de parto y el inicio del trabajo de parto. Su ausencia fue una elección, no un descuido. Miré a Chelsea, que estaba mirando los papeles con la boca ligeramente abierta. Pensó en todo. Hay una cosa más, dije, notando otro documento en la parte inferior del sobre. Era un codicilo de su testamento fechado solo 2 semanas antes de su muerte. En él, nombraba a James como beneficiario de un fondo fiduciario separado que contenía $200,000 a los que se accedería cuando cumpliera 18 años. Tu hijo nunca carecerá de nada, continuaba la carta. Tendrá oportunidades que nadie podrá quitarle, y tú, mi querida niña, nunca tendrás que depender de personas que no aprecian tu valía. El párrafo final estaba escrito con una letra ligeramente más temblorosa, como si se hubiera emocionado al escribirlo. Ojalá pudiera estar allí para tomar tu mano, para decirte lo orgulloso que estoy, para ser el primero en sostener a mi nieto, pero si no puedo estar allí en persona, al menos puedo estar allí en espíritu y en la seguridad que estos regalos proporcionarán. Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas y más amada de lo que jamás te hicieron sentir. Tu padre, siempre, Jackson. Presioné la carta contra mi pecho y sollocé, sollozos profundos y desgarradores que provenían de un lugar de dolor, gratitud y amor abrumador. Mi padre había visto lo que yo no podía ver, me había protegido de maneras que nunca hubiera imaginado. James comenzó a quejarse en su cuna, y Chelsea rápidamente lo trajo de vuelta a mí. Mientras sostenía a mi hijo contra mi pecho, rodeada de documentos que cambiarían nuestras vidas para siempre, sentí la presencia de mi padre con tanta fuerza como si estuviera de pie a mi lado. Me había dado más que dinero o propiedad. Me había dado pruebas de que importaba, de que mi dolor había sido válido, de que mi valía no estaba determinada por aquellos que no habían logrado verla. Por primera vez desde que comenzó el trabajo de parto, no estaba sola. La puerta de la habitación del hospital se abrió con un sincronismo teatral,
como si el universo hubiera orquestado este momento para un máximo impacto. Andrew entró primero, su cabello todavía perfectamente peinado a pesar de supuestamente apresurarse desde donde quiera que hubiera estado. Detrás de él, ella lo siguió con un ramo de claveles de la tienda de comestibles y una sonrisa que parecía practicada en el espejo del baño. «Cariño», exclamó Andrew, su voz resonando con falso entusiasmo, «lo siento mucho que lleguemos tarde, ya sabes cómo se pone el tráfico en el centro». Miré el reloj en la pared, 4:47 de la tarde. James había nacido hace más de 2 horas. El certificado de nacimiento yacía completado en mi mesa de noche, mi firma aún secándose en la sección de la madre. La línea del padre permanecía notablemente en blanco. «Tráfico», repetí secamente, mi voz no transmitía nada del calor que esperaban. Ella se apresuró con sus flores, sus tacones haciendo clic contra el piso de linóleo. «Oh, Dios mío, felicidades. Me siento terrible por haberme perdido todo». Estaba en medio de una reunión con un cliente cuando recibí el mensaje, y luego Andrew tuvo que terminar en la oficina, y ya sabes cómo son estas cosas. «No», dije en voz baja, interrumpiendo sus excusas divagantes, «no sé cómo son estas cosas». Chelsea se acercó protectoramente a mi cama, los documentos legales aún apretados en sus manos. Había estado ayudándome a organizarlos cuando la puerta se abrió de golpe, y ahora observaba a Andrew y ella con el cansancio de alguien que había presenciado 14 horas de abandono. La mirada de Andrew recorrió la habitación, finalmente aterrizando en la cuna donde James dormía plácidamente. Su expresión cambió a algo que podría haber sido asombro o posesión, ya no podía distinguir la diferencia. «Ahí está», respiró, dando un paso adelante con los brazos extendidos. «Déjame sostener a mi hijo». La palabra «mí» me golpeó como un golpe físico. Después de todo, las citas perdidas, los comentarios despectivos, el partido que se fue a tiempo extra, todavía creía que tenía derecho a reclamar la propiedad. Me levanté lentamente, mi cuerpo todavía dolorido por el parto, y me posicioné entre Andrew y la cuna. «No». Sus brazos se congelaron a la mitad, la confusión parpadeando a través de sus rasgos. «¿Qué quieres decir con no? También es mi bebé». «Lo es». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo, porque los padres usualmente aparecen para los nacimientos. Los padres usualmente se preocupan más por sus hijos que por los partidos de baloncesto. Ella se movió incómoda, sus flores marchitándose en la repentina tensión. «Vamos, no seas así. Estamos aquí ahora, eso es lo que importa, estamos aquí ahora». Repetí, saboreando lo absurdo de esas palabras. «Te perdiste el momento más importante de su vida, de mi vida, y crees que aparecer con flores de gasolinera lo arregla todo». El rostro de Andrew se endureció, su paciencia llegando a su límite. «Estás siendo dramática. Tenía responsabilidades. No puedes esperar que lo deje todo solo porque». «¿Solo porque qué?». Mi voz se elevó, todo el dolor y la furia de los últimos 9 meses estallando a la vez. «¿Solo porque tu hijo estaba naciendo? ¿Solo porque tu esposa te necesitaba?». «Estás exagerando», dijo, usando ese tono familiar despectivo que me había hecho luz de gas durante meses de embarazo. «Las mujeres tienen bebés todos los días. No es como si te hiciera falta que yo estuviera allí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso ella pareció darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de decir, su rostro palideciendo mientras daba un pequeño paso hacia atrás. Chelsea se movió a mi lado, su mandíbula tensa con determinación. «En realidad, hay algo que ambos necesitan escuchar». Levantó los documentos legales, sus sellos oficiales captando la luz fluorescente. «Estos llegaron hoy del bufete de abogados de Jackson». La expresión de Andrew cambió de confusión a sospecha. «¿Qué clase de documentos?». «La clase que explica exactamente lo que te costó tu ausencia», dijo Chelsea, su voz firme y clara. Comenzó a leer la carta de mi padre, cada palabra cayendo en la habitación como piedras en agua quieta. «Si estás leyendo esta carta, entonces mis peores temores se han hecho realidad. Estás sosteniendo a nuestro hijo, y estás sola». Andrew y ella intercambiaron miradas, la incertidumbre colándose en sus rostros. Chelsea continuó, su voz haciéndose más fuerte con cada revelación. «Cualquiera que te haya abandonado durante tu parto, cualquiera que haya demostrado que se preocupaba más por su propia conveniencia que por tu bienestar, queda permanentemente excluido de beneficiarse de estos bienes». «¿Bienes?».
susurró ella, hundiéndose en la silla de visitante. La propiedad de Riverside, valorada en $1.30 millones, leyó Chelsea, 15% de propiedad en Evergreen Swap Company, un fondo fiduciario que contiene $400,000, todo exclusivamente a su nombre. El rostro de Andrew pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad y, finalmente, horror creciente. «Eso es imposible». El viejo nunca mencionó nada de esto. No lo mencionó porque lo sabía, dije, encontrando mi voz de nuevo. Vio lo que todos eran. Los observó menospreciarme, ignorarme, esperar que simplemente desapareciera. Así que se aseguró de que nunca necesitara a ninguno de ustedes. Chelsea se volvió hacia la cláusula de exclusión específica, su voz llevando el peso de la finalidad legal. El cónyuge de Andrew Michey queda permanentemente excluido de todas las reclamaciones de propiedad marital relacionadas con estos bienes debido a la falta de apoyo emocional durante el parto. El color se fue del rostro de Andrew. No puedes estar hablando en serio. No hay manera de que eso sea legalmente vinculante. Oh, pero lo es, dijo Chelsea, levantando los documentos notarizados. Tu suegro era abogado, ¿recuerdas? Sabía exactamente cómo estructurar esto para que fuera inquebrantable. Ella se inclinó hacia adelante, su voz temblando. ¿Qué pasa con el resto de nosotros? ¿Penelope? ¿Bailey? Todas excluidas. Cada persona que no se molestó en aparecer hoy, cada persona que trató mi embarazo como un inconveniente, todos están excluidos. Andrew comenzó a caminar de un lado a otro, pasando sus manos por su cabello. Esto es una locura. No puedes simplemente excluir a la familia así. Yo no excluí a nadie, dije con calma. Ustedes se excluyeron a sí mismos. Cada cita perdida, cada comentario despectivo, cada vez que me hicieron sentir que estaba pidiendo demasiado apoyo básico, estaban escribiendo su propia exclusión. Las implicaciones comenzaron a golpearlos en oleadas. Andrew se dio cuenta de que sus sueños de seguridad financiera acababan de evaporarse. Ella entendió que las expectativas de herencia de su familia se habían ido. El bebé que todos esperaban que desapareciera ahora era el heredero de una fortuna que nunca habían sabido que existía. La propiedad, tartamudeó Andrew, las acciones de la compañía, eso es riqueza generacional. Sí, estuve de acuerdo. James, es generación. Ella intentó una apelación desesperada más. Seguramente hay alguna forma de impugnar esto. La corte familiar favorece todo. Chelsea interrumpió, consultando los documentos. El fideicomiso está específicamente diseñado para evitar cualquier desafío legal. Tu suegro pasó meses con abogados especializados en sucesiones haciendo esto a prueba de balas. Andrew se desplomó contra la pared, el peso de sus elecciones finalmente aplastándolo. Durante 9 meses trató mi embarazo como una carga, mis necesidades como demandas, mis miedos como drama. Ahora, mirando la prueba legal de la protección de su suegro, entendió el verdadero costo de su indiferencia. Todo lo que tenías que hacer era estar aquí, dije suavemente. Todo lo que cualquiera de ustedes tenía que hacer era preocuparse lo suficiente como para aparecer. La habitación quedó en silencio, excepto por la suave respiración de James y los sonidos distantes de la vida hospitalaria. Andrew abrió la boca para hablar, luego la cerró, aparentemente dándose cuenta de que no había palabras que pudieran deshacer las últimas 14 horas. Ella miró sus flores marchitas, entendiendo finalmente que sus excusas y disculpas eran monedas sin valor en esta nueva realidad. Por primera vez en meses, el silencio me pertenecía. No era la tranquila soledad del abandono, era el poderoso silencio de la justicia servida, de la protección activada, del amor de un padre que se extendía más allá de la muerte para proteger a su hija de aquellos que nunca la habían merecido. El juego efectivamente se había ido a tiempo extra, pero esta vez, yo había ganado. La habitación del hospital había caído en una quietud incómoda con Andrew desplomado contra la pared y ella aferrada a sus flores marchitas como un salvavidas. Estaba colocando cuidadosamente los documentos legales de nuevo en la caja de plata cuando los dedos de Chelsea se engancharon en algo inusual. Espera, murmuró, con el ceño fruncido mientras examinaba el interior de la caja. Hay algo más aquí. Sus dedos trazaron a lo largo del forro de terciopelo burdeos, encontrando un ligero abultamiento cerca de la esquina.
Con una presión suave, logró despegar una solapa oculta en la tela, revelando un compartimento secreto que mi padre había diseñado con la precisión de alguien que entendía la importancia del seguro. ¿Qué es? Pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Chelsea extrajo un sobre delgado, mucho más pequeño que el primero, sin marcas de identificación ni sellos legales, solo papel blanco liso que se sentía de alguna manera más pesado que los documentos de millones de dólares que acabábamos de terminar de leer. Hay más, susurró, su voz transmitiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Andrew se enderezó contra la pared, su atención repentinamente aguda. ¿Desgaste qué? Lo ignoré, enfocándome por completo en el sobre en las manos de Chelsea. Algo sobre su simplicidad lo hacía parecer más peligroso que todos los documentos legales combinados. Esto no se trataba de dinero o propiedad, esto se sentía personal. Chelsea lo abrió con cuidado, revelando lo que parecían ser capturas de pantalla impresas de mensajes de texto. Los números de teléfono estaban bloqueados, pero los nombres en la parte superior de cada hilo de conversación hicieron que mi estómago se contrajera con reconocimiento. ¿Estos son? Comencé, luego me detuve, mi garganta cerrándose mientras leía el primer intercambio. El nombre de Penelope apareció sobre una serie de mensajes fechados durante mi embarazo. Sus palabras, preservadas en ámbar digital, pusieron al descubierto la crueldad calculada que había sentido pero que nunca había podido probar. Se está poniendo demasiado cómoda con esto del embarazo, decía un mensaje. Alguien necesita darle una verificación de la realidad antes de que se vuelva completamente delirante. La respuesta vino de un número etiquetado como AM, las iniciales de Andrew. ¿Qué sugieres? Empújala al corazón, haz que se cuestione todo. Si va a desmoronarse, es mejor que suceda antes de que nazca el bebé. La mano de Chelsea tembló mientras sostenía los papeles. ¿Cómo consiguió tu padre esto? Pensé en el investigador privado mencionado en su carta, el hombre que había confirmado que todos habían recibido la notificación de mi trabajo de parto. Aparentemente, su vigilancia había ido mucho más allá de solo rastrear la asistencia. La siguiente captura de pantalla mostraba la respuesta de Andrew. Buena idea. Ella se rompe antes del bebé, mantengo todo en una pizarra limpia. Las palabras me golpearon como agua helada, cada letra cristalizando las sospechas que me esforcé tanto por descartar. Ahí estaba, en sus propias palabras, la esperanza de que me derrumbara, que el embarazo me destruyera, que pudiera emerger de los restos con su libertad intacta. Ningún hijo, ningún drama, decía su siguiente mensaje. De vuelta a cómo eran las cosas. Ella jadeó desde su silla, aparentemente leyendo por encima de mi hombro. Andrew, ¿en realidad no lo hiciste? Cállate. Espetó, con la cara enrojecida por la vergüenza y la rabia. Esos mensajes están sacados de contexto. ¿Qué contexto? Pregunté, mi voz sorprendentemente firme. ¿Qué contexto hace que esperar que tu esposa tenga un colapso sea aceptable? Más capturas de pantalla revelaron el alcance de su conspiración. Violet había aportado sus propias sugerencias. Cancela los planes cuando necesite apoyo, hazla sentir aislada. Zach había añadido, cuestiona cada decisión que tome, llámalo preocupación. Incluso mi madre apareció en los intercambios, su número mostrando mensajes que hicieron que mi pecho doliera con un tipo diferente de traición. Siempre ha sido dramática. Este embarazo simplemente lo está empeorando. No la habilites. La evidencia pintó una imagen de manipulación emocional sistemática, un esfuerzo coordinado para socavar mi confianza y empujarme hacia un punto de ruptura que habría beneficiado a todos menos a mí y a mi bebé. Ustedes planearon esto, dije, mirando directamente a Andrew. Todo, los despidos, el aislamiento, el cuestionamiento constante de mis sentimientos. En realidad, idearon una estrategia para romperme. Se levantó de la pared, con las manos apretadas en puños. Estás torciendo todo. Esas fueron solo frustraciones, desahogándome con la familia desahogándome. Chelsea se levantó, sus instintos protectores encendiéndose. Esto es un plan para el abuso psicológico. La captura de pantalla final fue la más condenatoria, un chat grupal que incluía a todos los que deberían haber estado en el hospital hoy, discutiendo su decisión colectiva de faltar a mi trabajo de parto. Que lo haga sola, había escrito Penelope. Tal vez finalmente entienda que está por encima de su cabeza. Respuesta de Andrews, de acuerdo. Consecuencias naturales.
Ella había contribuido: si no puede manejar el trabajo de parto sin apoyo constante, ¿cómo va a manejar la maternidad? Incluso Arya, cuyos hijos Andrew se había encargado, intervino: algunas personas necesitan aprender por las malas. Miré la evidencia de su crueldad coordinada, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí, como placas tectónicas que finalmente se asentaban en su lugar. La luz de gas, los despidos, la socavación constante, no había estado en mi cabeza. Había sido real, planeado, deliberado. Apostaron a que me desmoronaría, dije, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Apostaron a que el embarazo me rompería, que el trabajo de parto me destruiría, que demostraría ser no apta para ser madre. El rostro de Andrew se había puesto pálido, su confianza anterior evaporándose al darse cuenta de las implicaciones de tener su conspiración documentada y legalmente preservada. Pero esto es con lo que no contaron, continué, reuniendo las capturas de pantalla con manos firmes. No contaron con que mi padre viera a través de todos ustedes. No contaron con que yo fuera más fuerte que sus peores expectativas. Y definitivamente no contaron con que su crueldad fuera recompensada con el exilio permanente de todo lo que pensaban que heredarían. La habitación quedó en silencio, excepto por la suave respiración de James. Al ver estos mensajes, me di cuenta de que no necesitaba gritar ni enfurecerme ni exigir explicaciones. La validación que había estado buscando durante meses estaba aquí mismo en blanco y negro, prueba de que mi dolor había sido intencional, mi aislamiento fabricado, mis miedos descartados por diseño. Pero en lugar de devastarme, la evidencia se sintió como liberación. Cada duda que había albergado sobre mis propias percepciones se disolvió. Cada momento en que me pregunté si estaba siendo demasiado sensible o dramática se replanteó como intuición justificada. Me levanté lentamente, mi cuerpo aún tierno por el trabajo de parto, pero mi espíritu más fuerte de lo que había estado en meses. Chelsea, ayúdame a empacar las cosas de James. ¿A dónde vas?, exigió Andrew, el pánico colándose en su voz. A algún lugar donde tú no estás, respondí simplemente. Reuní los pocos artículos personales que había traído al hospital, doblándolos alrededor de la caja de plata como un tesoro. Chelsea me ayudó a navegar por el papeleo de alta mientras Andrew y ella se sentaban en silencio atónitos, aparentemente procesando el alcance total de su exposición. Mientras me preparaba para irme, acunando a James contra mi pecho, miré a Andrew por última vez. Estaba sentado desplomado en la silla de visitante, su teléfono colgando inútilmente en sus manos, el mismo dispositivo que había usado para coordinar mi destrucción emocional. Las llaves de la casa, dije, extendiendo mi mano. ¿Qué? La propiedad de mi padre. Mi nombre en la escritura. Sus conspiraciones documentadas y presenciadas. Entregue las llaves de lo que nunca fue realmente suyo. Buscó a tientas en su bolsillo, sacando nuestras llaves de la casa con dedos temblorosos. Mientras caían en mi palma, sentí el peso de mi nueva realidad, financieramente independiente, legalmente protegida y finalmente libre de personas que nunca habían merecido mi confianza. Salí de esa habitación del hospital sin mirar atrás, llevando a mi hijo y mi fuerza a un futuro que nunca podrían tocar. La habitación de invitados de Chelsea se convirtió en un santuario que nunca supe que necesitaba. Las paredes de color amarillo pálido captaron la luz de la mañana justo, filtrándola en algo suave y cálido que hacía que la piel de James brillara como la miel. Durante 3 meses, este se convirtió en nuestro mundo: alimentaciones silenciosas a las 2 de la madrugada, suaves canciones de cuna tarareadas mientras doblaba ropa diminuta, paseos matutinos donde James miraba con los ojos muy abiertos las hojas que susurraban en lo alto. Se está haciendo tan grande, susurró Chelsea una noche, viendo a James agarrar su dedo con sorprendente fuerza. Mira esas mejillas, sonreí, sintiendo una satisfacción que había olvidado que era posible. Aquí, en este capullo de amistad y protección, podía simplemente ser madre sin juicio, sin manipulación, sin cuestionamiento constante de mis instintos, solo el puro gozo de ver a mi hijo descubrir el mundo un día a la vez. El mundo exterior, sin embargo, se negó a permanecer en silencio. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes que me negaba a leer. El contacto de Andrew apareció en mi pantalla con tanta frecuencia que Chelsea finalmente sugirió bloquearlo por completo. Pero algo perverso en mí quería presenciar su desmoronamiento, verlo luchar por lo que había tirado tan descuidadamente. Sus mensajes de voz comenzaron desesperadamente alegres: hola, nena, solo estoy revisando. Espero que tú y el pequeño estén bien. Llámame cuando tengas la oportunidad.
En una semana, el tono cambió a pánico, esto se está poniendo ridículo. No puedes simplemente desaparecer con mi hijo. Necesitamos hablar de esto como adultos. Para la tercera semana, se había movido a la súplica en toda regla, sé que la he cagado, está bien, lo entiendo, pero este tratamiento silencioso no está ayudando a nadie. James necesita a su padre. Borré cada mensaje sin escuchar hasta el final, pero Chelsea captó fragmentos cuando sonaron demasiado fuerte. Ella negaba con la cabeza, murmurando cosas sobre audacia y demasiado tarde. Las redes sociales se convirtieron en el nuevo campo de batalla de Andrew. Publicó fotos cuidadosamente seleccionadas de nuestra primera relación, cenas románticas, instantáneas de vacaciones, imágenes que lo pintaban como el novio devoto que nunca había sido realmente. Los subtítulos se volvieron cada vez más desesperados, extrañando a mi hermosa familia hoy. No puedo esperar para sostener a mi hijo otra vez. Almohadilla bendecido, almohadilla vida de padre, almohadilla la familia es primero. Los amigos que conocían la verdad comenzaron a comentar con confusión y preocupación. Sara de mi antiguo trabajo escribió, espera, ¿no se está quedando tu esposa con Chelsea? ¿Están bien? La publicación desapareció en una hora. Ella demostró ser la embajadora más patética de Andrew. Llegó a la puerta de Chelsea un martes lluvioso por la tarde, agarrando un plato de galletas de chispas de chocolate caseras y usando una expresión de remordimiento fabricado. Está aquí, anunció Chelsea, mirando por las persianas con productos horneados. Déjame adivinar, dije, sin levantar la vista de donde James estaba practicando boca abajo en su tapete de juego. Galletas y lágrimas de cocodrilo. Chelsea abrió la puerta lo suficientemente ancha como para ser cortés. ¿Puedo ayudarle? Necesito hablar con ella. Ella dijo con la voz cargada de emoción, por favor, le traje a James algunas galletas, bueno, para cuando sea mayor, obviamente, solo necesito que sepa lo mucho que lo siento. No está interesada en las disculpas, respondió Chelsea suavemente. Pero me llevaré las galletas. James las apreciará cuando esté listo para la comida sólida. Chelsea, por favor, sé que la hemos cagado, pero somos familia, la familia se perdona, la familia se aparece, Chelsea dijo simplemente y cerró la puerta. A través de la ventana, vi a ella parada en el porche durante varios minutos, sus hombros temblando con lo que podrían haber sido sollozos. Finalmente, caminó de regreso a su auto, sus tacones haciendo clic lúgubremente contra el pavimento mojado. No tenías que hacer eso, le dije a Chelsea más tarde. Sí, lo hice. No estás lista, y ella no merece tu energía. Mientras tanto, Penelope lanzó su propia campaña de control de daños en todo su círculo social. Según amigos en común que todavía hablaban conmigo, estaba hilando una narrativa elaborada sobre mi inestabilidad posparto y la reacción exagerada dramática a la dinámica familiar normal. Siempre ha sido sensible, Penélope aparentemente le dijo a cualquiera que quisiera escuchar. Las hormonas del embarazo simplemente lo empeoraron. Se dará cuenta una vez que se dé cuenta de que está siendo irrazonable. Pero el testamento se había hecho de conocimiento público entre la familia extendida, y los intentos de Penélope de controlar la narrativa fracasaron. La gente no estaba comprando su versión de los hechos cuando había documentación legal que demostraba el abandono sistemático durante el parto. Marcus, el primo de Andrew, llamó para ver cómo estaba directamente. No sé en qué estaban pensando, dijo durante una breve conversación. Mi esposa me habría asesinado si me hubiera perdido el nacimiento de nuestra hija por un partido de baloncesto. Estas pequeñas validaciones de fuentes inesperadas me recordaron que los instintos protectores de mi padre habían sido correctos, no todos eran como la familia de Andrew, no todos me habrían abandonado cuando más los necesitaba. A medida que la primavera se convirtió en verano, mi fuerza regresó en oleadas. La recuperación física del parto no fue nada comparada con la curación emocional que provino de estar rodeada de cuidado genuino. James prosperó en el ambiente pacífico, sus sonrisas llegaron antes y con más frecuencia de lo que predecían los libros del bebé. Creo que es hora, le dije a Chelsea una mañana de julio, viendo a James reírse de su reflejo en un juguete espejo. ¿Hora para qué? Para ir a casa. Chelsea estudió mi rostro cuidadosamente. ¿Estás segura? Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Lo sé, pero ahora es mi casa. La casa de mi padre. No debería dejar que me mantengan alejada de lo que nos pertenece a mí y a James. La decisión se sintió bien de una manera que me sorprendió.
No estaba regresando porque los hubiera perdonado o porque los necesitara. Estaba regresando porque estaba lista para reclamar mi espacio como la mujer en la que me había convertido, financieramente independiente, emocionalmente fuerte y completamente clara sobre mi propio valor. La mañana de nuestro regreso, vestí a James con el atuendo que a mi padre le habría encantado, una pequeña camisa con botones con pequeños veleros estampados. Me puse mi vestido de verano favorito, el que me hacía sentir segura y hermosa, y conduje a la casa con Chelsea siguiéndome para apoyarme moralmente. El auto de Andrew estaba en la entrada, por supuesto que sí, probablemente había estado monitoreando la casa de Chelsea, esperando señales de nuestro regreso. Entré por la puerta principal como si estuviera pisando mi propia tierra, porque lo estaba. La escritura estaba a mi nombre, la hipoteca pagada en su totalidad por la planificación de mi padre, cada documento legal confirmando mi propiedad. Andrew estaba parado en la sala de estar, su ropa arrugada como si hubiera estado durmiendo con ella, sus ojos estaban enrojecidos y desesperados, su confianza habitual completamente ausente. Abrió la boca para hablar, luego pareció pensarlo mejor. Las palabras lo habían metido en este lío, tal vez finalmente estaba aprendiendo sus limitaciones. Ella apareció de la cocina, con lágrimas ya corriendo por su rostro. Lo siento mucho, comenzó, pero levanté mi mano. No estoy aquí por disculpas, dije con calma. Estoy aquí porque esta es mi casa. El cambio dinámico fue inmediato e inconfundible. Andrew, que había pasado meses descartando mis necesidades, de repente se aferró a cada una de mis palabras. Ella, que había criticado mi preparación para la maternidad, ahora se ofreció a ayudar con cualquier cosa que necesitara. Podría hacer la cena, sugirió Andrew vacilante. Lo que quieras, hay que lavar la ropa, ella agregó rápidamente, yo podría encargarme de eso. Los miré a ambos, estas personas que habían conspirado para romperme, ahora desesperadas por servirme, y no sentí nada más que un frío desapego. Su pánico no era mi responsabilidad, su arrepentimiento no era mi carga para aliviar. Bien, dije simplemente, acomodándome en mi silla favorita con James en mi regazo. A partir de ese día, la casa operó según nuevas reglas que no necesitaba declarar porque el testamento de mi padre las había declarado con la suficiente claridad. Andrew cocinaba comidas y lavaba los platos sin que se lo pidieran. Ella doblaba la ropa y organizaba los armarios como si buscara la absolución a través del servicio doméstico. Penélope dejó de visitar por completo después de su primer encuentro incómodo con la nueva realidad. Había entrado con su presencia dominante habitual solo para encontrarse con mi completa indiferencia hacia sus opiniones. No puedes seguir con esto para siempre, había dicho. Este acto de hombro frío no es sostenible. No estoy actuando, respondí, sin levantar la vista de alimentar a James. Esto es solo quien soy ahora. Se había ido en 10 minutos y no había regresado desde entonces. Ahora James gatea por los pisos que nos pertenecen a ambos. Crecerá en esta casa sabiendo que es el heredero del amor y la protección de su abuelo. Nunca dudará de su valor ni cuestionará si merece ocupar espacio. Yo ya no pido respeto, lo llevo conmigo como una armadura que mi padre forjó con su propia sabiduría. El silencio que una vez me aisló ahora me empodera, una fuerza silenciosa que habla más fuerte que sus desesperados intentos de redención jamás podrían. Si esta historia de justicia y empoderamiento te ha tenido al borde de tu asiento, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando la misteriosa caja de plata reveló el plan de protección de su padre, cambiando todo en un instante. ¿Cuál fue tu momento favorito? Suéltalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias increíbles como esta, suscríbete y toca esa campana de notificaciones para que nunca te pierdas una carga.